Bien, eh, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias sobre epistemología y educación a distancia. En esta ocasión le tocaba, pues, inaugurar este ciclo tan importante en esta naciente coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia, al titular, que es el doctor Melchor Sánchez Mendiola, pero por asuntos de agenda tuvo al mismo tiempo un compromiso en rectoría y les pide una disculpa, pero en ocasiones posteriores yo creo que él se va a integrar también a este ciclo de conferencias tan importantes. Quiero agradecer a todas y a todos ustedes el esfuerzo que hacen por estar acompañándonos en estos momentos. También quiero agradecer a la doctora Evelyn Elenes por el gran esfuerzo de haber hecho posible ese ciclo de conferencias que consta de 7 eventos académicos, mismos que se llevarán a cabo todos los viernes durante el mes de septiembre y octubre de este año. A partir de hoy se inaugura el ciclo con la conferencia de apertura intitulada Notas sobre la epistemología de la educación a distancia, a cargo del doctor Gerardo de la Fuente Lora. ¿Por qué la doctora Elenes nos ha convocado en esta primera tarde y ha convidado a estudiosos y conocedores del tema sobre epistemología y educación a distancia? La pregunta sería aquí, ¿por qué quebrarse la cabeza con el tema de epistemología en educación a distancia? Bueno, en principio respondería porque no es tan complicado como parece y porque influye claramente en nuestra práctica y porque una vez que empecemos vamos a ver que vamos a querer continuar. La epistemología se encuentra donde quiera que hay algo en que pensar. Se utiliza para criticar ya sea una idea, para seleccionar una referencia, para resumir un texto, para elegir una metodología, para representar un fenómeno mediante una ecuación matemática, para analizar ciertos datos utilizando un marco teórico o para probar simple y sencillamente una hipótesis o para distinguir dos disciplinas, para trabajar como químico, como enfermero, etcétera, etcétera. Involucrarnos en consideraciones epistemológicas implica que probemos nuestras propias relaciones con el conocimiento, ya sea académico o científico. Además de que podemos comprobar la relación con los procesos de adquisición de conocimiento y de desarrollo de habilidades y, por tanto, de aprendizaje. Esto quiere decir que mediante una exploración crítica, nosotros nos comprometemos a no adherirnos sistemática y obedientemente al conocimiento científico y disciplinario, sino más bien a considerar la lógica de producción de este conocimiento, teniendo en cuenta las consecuencias éticas y prácticas del conocimiento. La reflexión epistemológica asume que distinguimos varias escuelas de pensamiento y que por tanto reconocemos sus divergencias. De hecho, permite al versado disciplinar situarse frente a esas tendencias. Uno de ellos, Gerard Fouquet, nos advierte que la epistemología no es un ejercicio libre, sino que su conocimiento tiene efectos concretos en la forma en que enseñamos. Y esta es la razón para que comencemos a disfrutar de esta primera conferencia sobre epistemología y educación a distancia, que es una de las líneas de investigación que lleva a cabo la doctora Elenes como investigadora en esta coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Ahora entonces me voy a permitir hacer ostensible a nuestro primer invitado de este ciclo de conferencias. Tengo el gusto de presentarles al doctor Gerardo de la Fuente Lora, quien esta tarde dictará su conferencia Notas sobre la epistemología de la educación a distancia. Muchas gracias, doctor de la Fuente, por su generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos y por su gran experiencia sobre el tema. Yo voy a tratar de resumir brevemente el currículum, porque es amplísimo el currículum del doctor de la Fuente Lora. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en 1997. También ganó la medalla Alfonso Caso a los mejores estudios de doctorado en el 98. Él es profesor actualmente titular de carrera de tiempo completo definitivo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Él es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Él ha impartido cursos en diferentes universidades fraternas de
de nuestro continente, entre ellas, entre otras, la Universidad de San Carlos en Guatemala, la de Nariño en Colombia, la del Nordeste en Argentina, y la estatal a distancia de Costa Rica, que es muy, muy importante, así como el Instituto de Filosofía de Cuba. Él, a nivel nacional en nuestro país, en México, él ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él fue coordinador de la maestría también en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también del Colegio de Filosofía de nuestra Facultad de Filosofía y Letras durante el periodo 2012 al 2017. Él es miembro del consejo editorial de una revista muy importante que se llama Dialéctica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también es miembro del consejo editorial de la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Yo ya me di una vuelta por la internet y lo pude buscar al doctor y tiene libros tan interesantes como el libro de El erotismo y la constitución de agentes transformadores, que está editado por la Universidad Autónoma de Puebla y lo escribió de manera conjunta con Leticia Flores Farfán. Y también hay un libro que se llama Amar en el extranjero, que es un ensayo sobre la seducción de la economía en las sociedades modernas, y otro que se llama La disputa por Babel, que son ensayos de intervención filosófica y está editado por la editorial Ítaca de la UNAM. Él es autor de un centenar de artículos en torno a la filosofía, a la economía, a la estética, al erotismo y a la política en diversos colectivos y en publicaciones especializadas. Yo quiero darle el tiempo al doctor y le digo nuevamente bienvenido, doctor, y muchas gracias, doctor de la Fuente, por su participación, por su presencia, y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Enrique Ruiz Velasco. Ha sido un gusto que coincidamos aquí. Agradezco también a la doctora Evelyn Elenes por la invitación para platicar con ustedes sobre este tema peculiar, el tema de la epistemología de la educación a distancia. Estamos en un ciclo de 7 conferencias en las que se irán abordando diferentes aspectos de esta problemática tan amplia. Yo en esta primera conferencia voy a hacer una intervención muy general, muy filosófica, digamos. Me voy a referir a los aspectos más amplios de la problemática que estamos enfrentando y seguramente los conferencistas que vendrán después irán especificando, analizando cuestiones mucho más concretas que las que yo voy a plantear ahora, que lo que voy a hacer es hacer una presentación global del tema de estas dos cuestiones, de la epistemología y de la distancia. De entrada, la epistemología es la teoría del conocimiento. En filosofía todo está debate, absolutamente todo está debate, pero digamos que la corriente principal de la filosofía, el mainstream, suele considerar que la teoría del conocimiento y la epistemología son la misma disciplina, aunque habrá algunos filósofos que consideren que son cosas distintas, pero en general, epistemología y teoría del conocimiento son la misma materia. Yo voy a tomar esa postura aquí y por lo tanto, a lo largo de la plática voy a entender indiferentemente conocimiento y epistemología. Voy a usar los dos términos como sinónimos. Ahora bien, cuando hablamos de conocimiento, cuando utilizamos la palabra conocimiento, solemos entenderla de dos maneras distintas y en lenguaje cotidiano oscilamos entre las dos sin darnos cuenta, cosa que introduce muchas dificultades en el razonamiento, pero es usual que estemos saltando de un significado al otro significado. Por conocimiento entendemos, en primer lugar, algo que ocurre, digámoslo así, en la mente de las personas, algo que nos pasa dentro de la cabeza, por decirlo de alguna manera. Así, conocimiento es esto que está aconteciendo ahora que ustedes están viendo y escuchando esta conferencia. Algo está sucediendo en su mente, están conectando o no, conectando una cosa con otra. Conocer es eso. Ese es nuestro primer significado. Pero conocimiento también tiene otro significado. Por ejemplo, conocimiento es lo que está en una biblioteca. En esta segunda acepción, conocimiento es discurso. Los conocimientos son palabras. Conocer, entonces, es emitir enunciados. En una biblioteca como la que está a espaldas del doctor Enrique Ruiz Velasco hoy, hay
un montón de palabras, son secuencias de signos, son discursos, pero a diferencia de la primera acepción, este conocimiento que son palabras no está en una mente. La biblioteca, que está llena de conocimientos, sin embargo, no es ella misma una mente. Y estas dos acepciones están navegando juntas siempre en nuestros debates. A veces usamos conocimiento como esta acción que nos transforma o este acontecer que nos transforma, y a veces consideramos el conocimiento como estos discursos, estas acumulaciones de enunciados que están, por ejemplo, en los libros. Me voy a referir primero a la primera acepción, al conocimiento como este acontecer que nos sucede dentro de la mente. Y lo voy a hacer también porque a lo largo de la historia de la epistemología y de la historia de la filosofía, este es el primer sentido en que aparece la problemática. Me voy a referir especialmente a la filosofía moderna. Podríamos estudiar el devenir del conocimiento y de esta primera acepción hasta los orígenes del hombre probablemente, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Me voy a centrar en la modernidad, en esta filosofía que nace especialmente a partir de René Descartes, de René Descartes, y en su libro El discurso del método, pero no solo en ese libro. A partir de Descartes, digamos, el conocimiento es entendido como algo que sucede en una interioridad, porque a partir de Descartes, no solo el conocer, sino todas las prácticas humanas, la política, la ética, la estética, la economía, la vida del sujeto en la sociedad, es entendida a partir del postulado de que los sujetos humanos poseemos un espacio interior. De hecho, dirá Richard Rorty, uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo, dirá Richard Rorty que la gran aportación de la filosofía de Descartes es que inventó, creó, propuso esta noción del espacio interior. Este espacio interior puede tener muchos nombres, explica Rorty. Algunos autores le llamarán la mente, otros la psique, el yo, el espíritu, el alma. Podríamos englobar todas esas maneras de nombrarlo con una noción simple como el espacio interior, diría Rorty. Incluso de manera más sencilla podríamos llamarle el adentro. Todos nosotros, sujetos modernos, podemos dudar de todo, dice Descartes, pero no podemos dudar de que tenemos un adentro. Puedo dudar de todo, dice Descartes en el discurso del método, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Ese pienso, luego existo es la manera en que Descartes inaugura esta noción crucial que es el adentro. Un espacio interior a cada uno. Desde esta perspectiva, conocer significa directamente meter adentro lo que está afuera. Yo no conocía al doctor Enrique Ruiz Velasco. ¿Qué quiere decir que lo conozco? Que pongo su imagen en mi adentro, que lo coloco en mi interioridad. Tengo una interioridad, un yo, una psique, y ando por el mundo, conociendo el mundo, es decir, ando metiendo al mundo en mi adentro. ¿Ok? Puedo dudar de todo, pero no estoy dudando, es decir, absolutamente soy en adentro. Puedo dudar incluso de mi afuera. Puedo dudar de que yo sea mi cuerpo, y así empieza el discurso del método de Descartes. Con frecuencia los sentidos nos engañan. Es decir, con frecuencia yo, Gerardo de la Fuente, me disocio de lo que me están diciendo mis sentidos. Hay dos Gerardos de la Fuente, el que ustedes ven y el de adentro. Esta disociación es muy peculiar. Desde que Descartes inventa el adentro, entonces somos dobles. Somos afueras y somos adentro, pero el que de veras es el de adentro. Puedo dudar de mi afuera, puedo dudar de mi idioma, puedo dudar de mi país,
de esta interioridad que somos es lo que los filósofos analíticos llaman el acceso privilegiado. ¿Cómo sabemos que somos un adentro? ¿Cómo se prueba el adentro? Bueno, porque solo cada uno de nosotros accede a su adentro. Esa es la cuestión crucial. Solo cada uno de nosotros puede entrar a su propia mente. Y si queremos saber si tenemos adentro, hagamos la prueba. Vámonos a nuestro adentro. Ya se fueron a nuestro adentro. Regresemos. Tenemos adentro. Y lo que lo define es que solo nosotros podemos estar en nuestro adentro. Nadie puede entrar a nuestro adentro. Esto tiene muchas consecuencias sociales, políticas, epistemológicas y de todo tipo. Tiene consecuencias políticas porque el torturador, el torturador quiere quitarnos nuestro adentro o quiere que su adentro sea nuestro adentro. Quiere meterse en nosotros. Pero aunque lo intente, el torturador nunca va a poder meterse en nuestro adentro. Nuestro adentro es solamente nuestro. Y aunque nosotros, transidos de dolor, traicionemos y delatemos a todos nuestros amigos, ni aún así, ni aunque lo pudiéramos creer, ni así, él se puede meter en nuestro adentro. Porque en nuestro adentro somos absolutamente libres. Nadie puede entrar a nuestro adentro. Y esa es una conclusión que obtiene el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Nadie puede meterse a nuestro adentro y por lo tanto somos absolutamente libres en nuestro adentro. Esta interioridad, pues, es el fundamento de nuestra propia subjetividad. Y se plantean varios problemas. Se plantea un problema epistemológico. ¿Qué es conocer? Bueno, conocer, decía yo hace un momento, es meter lo que está fuera a nuestro adentro. Es el primer problema más básico de la epistemología o del estudio moderno clásico de la epistemología. Conocer es meter lo que está fuera adentro. Ahí los problemas epistemológicos son muchos y tienen que ver con la pregunta, ¿y cómo sé, cómo controlo que lo que está afuera es lo mismo que lo que está adentro? Y la pregunta tiene sentido porque el adentro, esta interioridad, esta psique que somos, esta mente que somos, tiene la característica extraña de que no es material. O en todo caso, no está hecha de lo mismo que está hecho el mundo. Digamos, yo tengo una pantalla aquí enfrente y la pantalla no está hecha de lo que yo estoy hecho. Cuando conozco la pantalla, quiere decir que introduzco la pantalla en mi ser, pero no puedo introducir la pantalla como pantalla. No me la puedo meter adentro. Si me la como, la destruyo. Y comerse la pantalla es un primer instinto epistemológico del sujeto. Por eso los bebés van por el mundo tratando de meterse todo a la boca porque quieren conocer el mundo y el instinto más básico es tragarse el mundo, comerse el mundo. Es un instinto que puede acontecer también en el amor. Es lo que estudia el Marqués de Sade cuando el amante trata de comerse al amado. Comérselo sería tratar de meterlo en este adentro que somos. El problema es que si nos comemos al amado, no lo metemos adentro, lo matamos. Y no podemos meternos la pantalla en el adentro masticándola y no hay manera de meterla. ¿Cómo hago para que el mundo que está afuera entre en mí? Esta es una dificultad epistemológica básica, es la dificultad epistemológica inicial, central, y desde mi perspectiva no tiene solución. No hay manera, nunca, de saber si lo que está afuera es realmente lo que está adentro. Por eso, porque son dos mundos ontológicamente distintos, porque el afuera no está hecho de lo mismo que el adentro. Los psicólogos, los pedagogos, los filósofos, ante esta dificultad que es irremontable, suelen pasarla por arriba muy rápidamente y decir algo muy simple, decir que conocer es representar lo de afuera adentro. Por eso los manuales de ¿Se epistemología más escucha? ¿Se básicos, está escuchando? los primeros, los primeros, Se escucha. los primeros puntos de partida de los manuales de epistemología
digamos, un manual de epistemología muy, muy simple, diría una definición clásica de conocimiento. Conocer es formar representaciones en la mente de los objetos de afuera. Conocer es representar. Ajá. Y esta es la manera de resolver, entre comillas, el problema. ¿Cómo puedo conocer la pantalla que tengo enfrente? Hago una representación mental de la pantalla. Conocer es hacer representaciones mentales de las cosas. Solo que la palabra representación ahí es una manera de evadir el problema, porque tampoco sé qué diablo sea representar, ni sé cuál es la relación de la representación con lo de afuera. No sé cuál es la relación de la representación, si es que tengo eso en mi mente, con la pantalla de afuera, porque la representación y la pantalla son entidades ontológicamente distintas. Simplemente son incompatibles, están hechas de cosas diversas. Sin embargo, insisto, los psicólogos, los pedagogos, la mayoría de los filósofos, dicen eso, para evitar el problema, para pasarle por encima, para poder seguir hablando. Entonces decimos que conocer es formar representaciones mentales de las cosas. Es decir, en otro vocabulario, lo primero que yo había dicho, meter lo que está fuera adentro. Ok, pero esa es la parte fácil de la epistemología. Es la parte más simple y es la parte más básica de la epistemología. Normalmente es un área que no por ser simple, sino porque es muy especializada, la estudian los psicólogos. Los psicólogos estudian eso. ¿Cómo diablos se hace para meter lo que está fuera adentro y cómo se controla que lo que está dentro sea realmente lo que está fuera? ¿Cómo sabemos que el niño realmente está aprendiendo? ¿Cómo controlamos que realmente forme correctamente la representación? Por eso, si el niño no está aprendiendo, se le lleva al psicólogo y el psicólogo, por ejemplo, descubrirá que no ve bien, que necesita unos anteojos, que no puede hacer la representación porque no tiene los instrumentos para hacer la traducción de lo que está fuera a lo que está dentro. Insisto, yo creo que el problema es irresoluble, que así plantea la teoría del conocimiento no tiene solución, no se puede meter el mundo de afuera adentro, pero para continuar en la argumentación hay que plantear algo y lo que se plantea es la representación. Pero ese no es el problema principal. El problema principal de esta manera de entender el conocimiento es más complejo cuando se introducen más de un sujeto. Y ahí es donde realmente empiezan los problemas filosóficos de la epistemología. El problema ahora ya no es cómo meto lo que está fuera en mi adentro. El problema ahora es cómo sé que lo que está en mi adentro es lo que está en tu adentro. ¿Cómo sé, en primer lugar, que hay otro adentro además del mío? Porque yo puedo hacer la prueba de si soy un sujeto, pues me voy a mi adentro. A veces, a veces en la vida cotidiana, tenemos angustia y necesitamos hacer esa prueba. ¿Cómo sé que sigo siendo un sujeto? ¿Cómo sé que sigo siendo humano? Una manera de saberlo es mentir. ¿Por qué mentimos? El problema de la mentira es un problema filosófico muy bello. Yo le recomiendo un libro del filósofo de la UAM, Iztapalapa, Sergio Pérez, que se llama ¿Por qué mentimos? Y en efecto, a veces mentimos nada más para comprobar que seguimos siendo un adentro. Miento para esconderme de la otra persona, del que está allá afuera. Y me río porque estoy escondido atrás de mí mismo, viendo que el otro se va con la finta, pero yo mentí solo para poder esconderme dentro de mí mismo. Entonces, para comprobar que hoy sigo siendo un sujeto humano y que tengo un adentro. Yo puedo comprobar así que soy un adentro, pero ¿cómo puedo comprobar que tú eres un adentro? Porque esto es acceso privilegiado. Solamente yo puedo acceder a mi adentro. Nadie puede acceder a mi adentro, pero yo no puedo acceder al adentro de nadie más tampoco. Yo veo a los seres que están ahí afuera, que habitan conmigo el mundo, y ¿cómo sé que son adentro? ¿Cómo sé que hay más de un adentro? Y suponiendo que pudiera contestar eso, ¿cómo sé que lo que yo tengo en mi adentro es lo que tú tienes en tu adentro? Yo veo un color anaranjado aquí, a mi izquierda. ¿Cómo sé que tú también ves ese color anaranjado? ¿Cómo sé que lo que yo veo es lo que tú ves? ¿Cómo sé que lo que percibo es lo que tú percibes? Tal vez, si pudiera ponerme en tus ojos, tú no verías el color anaranjado, sino lo verías verde. O no verías nada.
Y yo no lo sé, y no puedo saberlo. Ese es el segundo gran problema epistemológico. ¿Cómo sé que lo que está dentro adentro es lo que está en mí adentro? Y contestar esta pregunta es fundamental, y para la epistemología y para la filosofía moderna es la cuestión central. Porque si no puedo demostrar que lo que está en tu adentro es lo que está en mi adentro, entonces no puedo afirmar que estemos en el mismo mundo. Y esta es la cuestión central de la epistemología clásica. Es el intento de saber si de veras estamos en el mismo mundo. Si no podemos encontrar eso, si no podemos demostrar de alguna manera que lo que está en el adentro de uno está en el adentro de otro, entonces no estamos en el mismo universo. Y también es una posibilidad, todo en filosofía es posible. También podría ser que no estuviéramos en el mismo universo. Si no estamos en el mismo universo, entonces cada quien está en su adentro y estamos instalados en un universo de la esquizofrenia. Cada quien está en su mundo. Pero si cada quien está en su mundo, ya no hay problema político, ya no hay problema ético, ya no hay problema económico, ya no hay ningún problema que nos implique a todos. Y es una posibilidad, algunos filósofos han soñado con eso y han planteado filosofías de ese tipo. Por ejemplo, Niklas Luhmann tendrá una filosofía de ese tipo. Niklas Luhmann nos dirá, la sociedad no está constituida por seres humanos, los sistemas psíquicos no se comunican. Y va a construir todo un discurso maravilloso y tremendamente complejo sobre esa idea. Pero si queremos tener problemas éticos y tener problemas políticos, entonces tendríamos que asumir que estamos en el mismo mundo. Pero ¿cómo puedo saber si estamos en el mismo mundo si no sé cómo tú ves ese mundo? Uh-huh. Si quieren, resumiendo esto, la epistemología es una parte de la filosofía, una parte fundamental de la filosofía, la primera, la central en la modernidad, que está preguntando cómo se pasa del yo al nosotros. Esa es la cuestión central aquí. ¿Cómo se pasa del yo al nosotros? ¿Cómo paso de mis sensaciones, de mis percepciones a nuestro mundo común? Porque yo solamente cuento conmigo para operar. Solamente puedo ver el mundo desde el ángulo en que lo estoy viendo y lo puedo oír con mis oídos. Solamente tengo las informaciones que, me, que me dan mis sentidos. Y con esa, a partir de ahí, tengo que construir un mundo contigo, ser un nosotros. ¿Cómo se le hace para pasar de estas entradas de información individuales, intransferibles, al mundo en el que estamos juntos y compartimos? Otra manera de plantear el problema. ¿Cómo paso de mis percepciones, que son todas individuales y son singulares, son particulares? ¿Cómo paso a los conceptos generales? Porque yo tengo el concepto de mesa, pero yo nunca he visto la mesa, he visto esta mesa, esta otra mesa, y sin embargo soy capaz de formar el concepto general de mesa. Nunca he visto la humanidad, poseo el concepto de humanidad, pero yo nunca he visto la humanidad, solamente he visto a este hombre, a este hombre, a este hombre, a esta mujer, a esta mujer. Solamente he visto hombres concretos y sin embargo puedo formar y formo el concepto de humanidad. Y tengo el concepto de México, tengo el concepto de Francia, tengo el concepto de América Latina, tengo el concepto de la libertad y tengo el concepto de lo sublime, pero nunca he visto más que este pedazo de un país, he hecho estas acciones libres, pero nunca he accedido a la libertad. ¿Cómo se forman los conceptos generales a partir de esta experiencia única del mundo que es la mía? Si puedo resolver ese problema, diré que ha accedido a la verdad. La verdad es la noción central en la epistemología y ese es su contenido. Digo que algo es verdadero si puedo asumir que es intersubjetivo, que es algo que realmente acontece en el mundo y vale para todo. Estos problemas epistemológicos son, digamos, los más clásicos de la filosofía moderna y se refieren a la primera acepción que yo les estaba diciendo al inicio de esta plática. Cuando decimos conocimiento, entendemos, por un lado, algo que ocurre en la cabeza de alguien, en la mente, en el espacio interior, en el adentro de cada uno. Y por otro lado, solemos entender conocimiento como palabra, como discursos, como enunciados que están, por ejemplo, en los libros. ¿Cómo conectamos el otro sentido? Bueno,
dentro de las reflexiones filosóficas sobre el sujeto, está el problema de lo universal y lo particular que estaba yo planteando hace un momento. Ocurre que el discurso, las reglas del lenguaje, nos permiten enunciar afirmaciones generales. Yo, por ejemplo, puedo decir con las palabras, porque manejo las reglas del español, que me preocupan todos los seres humanos. Me preocupa la humanidad. Esto es un enunciado. Me preocupa la humanidad. Se puede formar y es una especie de conocimiento, sí, pero lo que se preguntan algunos filósofos ingleses, David Hume, Immanuel Kant, en primer lugar, y después toda la filosofía analítica anglosajona hasta nuestros días, lo que se preguntan es, ¿y cuál es la relación de ese enunciado, me preocupa la humanidad, por ejemplo, con la realidad de mis capacidades psíquicas? Porque dirán Hume, Locke, Hobbes y los filósofos ingleses modernos, dirá esta escuela de filosofar inglesa que los seres humanos, los seres que tienen psique, que tienen adentro, se caracterizan porque tienen limitaciones en sus capacidades epistemológicas y en sus capacidades éticas. Que los seres humanos, dirá Hume, solo podemos preocuparnos de ciertas cosas a ciertas distancias, tanto espaciales como temporales. Es decir, yo puedo enunciar las palabras me preocupa la humanidad, pero la verdad es que mi capacidad cognitiva y afectiva solo llega para preocuparme por lo que sucede, digamos, hasta un radio de 600 kilómetros. Digamos que puedo decir que me preocupan los chiapanecos y todavía es verdadero porque está en mi radio. Pero si digo que me preocupa la gente de Burundi, lo puedo denunciar, pero dirá Hume, pero la verdad es que no me preocupa porque mis capacidades afectivas no llegan hasta tanto. ¿Qué diablos pasa hoy en Australia? Me tiene absolutamente sin cuidado. No he pensado en ello durante los últimos 40 años y no lo he pensado hasta que estoy dando esta plática porque no me afecta. Porque lo que supera cierta distancia me queda demasiado lejos en el espacio, pero también en el tiempo. Digamos, puedo decir que me preocupa quizá lo que va a pasar en este país en los próximos 2 años, pero puedo afirmar realmente que me preocupa lo que va a pasar en este país dentro de 752 años. Dirá que no lo puedo ni pensar. Y aunque lo pueda decir, no me afecta en lo más mínimo, porque mis capacidades son simplemente limitadas y no puedo superarlas nada más. Esta es la idea compleja y central de este tipo de filósofos anglosajones, que los seres humanos tenemos limitaciones en cuanto a distancia temporal y en cuanto a distancia espacial. Nuestras capacidades son limitadas. Aunque el lenguaje, el conocimiento en el otro sentido, nos permite enunciar una serie de cosas, no podemos realmente experimentarlo. ¿Ok? Y esto tiene consecuencias, por ejemplo, ecológicas. ¿Me puedo preocupar realmente por lo que le pase a mis hijos? Probablemente sí. Tal vez todavía tenga la capacidad de preocuparme por lo que le pase a mis nietos o a mis bisnietos, pero ¿realmente me puedo preocupar por lo que le va a pasar a la humanidad dentro de 600 años? No lo puedo ni entender. Ajá. Así que podría ser racional que dijera, bueno, si tenemos problemas de desigualdad hoy mismo, ¿por qué no diablos quemamos todo el petróleo y todos los bosques de una vez y vivimos maravillosamente todos y ya está? Si la respuesta es, porque tienes que pensar en los seres humanos que van a vivir dentro de 600 años, te voy a decir, pues, quién sabe si hay humanidad dentro de 600 años. ¿Qué tal si dentro de 250 se inventan unas gotitas que hacen crecer petróleo en cualquier lado y yo dejé de vivir bien por un compromiso que ni siquiera puedo comprender? ¿Hasta dónde llegan nuestras responsabilidades con las generaciones siguientes? Es una cuestión crucial para la ética, es una cuestión crucial para la ecología. Los filósofos ingleses dirán, no podemos, no podemos porque tenemos limitación.
¿Cómo hacerle, pues, para poder vivir juntos si tenemos limitaciones? ¿Cómo superar esas limitaciones? David Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, nos va a dar una solución importante que nos va a acabar planteando algunos problemas para la educación a distancia contemporánea. Dice Hume, ok, los sujetos tenemos límites y lo que está más cerca de nosotros nos afecta más que lo que está más lejos, ¿ok? Tanto a nivel epistemológico como a nivel afectivo. Lo que tenemos que hacer, dice Hume, es acercar los fenómenos, acercar las cosas en el espacio y en el tiempo para poder entonces sí comprometernos con ellas, para que nuestras pasiones nos muevan hacia ellas y nuestro conocimiento pueda aprenderlos con claridad. Así, por ejemplo, ¿cómo te voy a prometer que me voy a casar contigo dentro de un año si no puedo saber lo que voy a hacer la semana que entra? ¿Cómo voy a poder prometer que voy a pagar mis deudas dentro de un año si pues ni siquiera entiendo lo que sea un año y no puedo mantener mi atención en ello como para cumplir? Hume dice, siguiendo estos dos ejemplos, bueno, lo que tengo que hacer es una política de símbolo. Te doy un anillo de compromiso. Me das un anillo de compromiso, lo tengo en la mano y entonces el anillo es un símbolo de lo que tiene que pasar dentro de un año y entonces ese anillo que está cerca de mí fortalece mi pasión y fortalece mis capacidades. Y entonces probablemente sí cumpla. Igual, ¿cómo puedo asegurar que voy a cumplir con mi deuda dentro de un año? Bueno, pues firmo un pagaré. Y el pagaré es un símbolo de mi compromiso. Mi compromiso está en la bruma dentro de un tiempo, pero el pagaré está aquí frente a mí. Para que los hombres podamos vivir juntos, dice Hume, necesitamos una política simbólica, necesitamos símbolos que nos acerquen las cosas, que fortalezcan nuestras capacidades psíquicas y nuestras capacidades morales para que podamos cumplir con nuestras promesas. El Estado tiene la obligación, en el Hume, en crear esa política. Por eso el Estado crea dinero, crea pagarés y crea símbolos de todo tipo para que se fortalezcan nuestros compromisos. Si nos fijamos bien en la vida social, veremos que es muy humeana en ese sentido. Con frecuencia hacemos ceremonias y repartimos símbolos y hacemos rituales que lo que hacen es acercarnos las cosas. Ok, déjenme terminar con unas anotaciones sobre la educación a distancia y estas problemáticas que estamos planteando. Digamos que siempre conocemos a distancia, porque en la definición misma del sujeto que conoce está la distancia. Cada uno está en su adentro. No habitamos inmediatamente el mundo. Habitamos el mundo con la mediación de nosotros mismos. Hegel dirá, lo que nos diferencia de los animales es la distancia. Un perro vive a distancia cero del mundo. Se pregunta Bataille, ¿qué distancia vive el pez del agua? El pez vive a distancia cero del agua. Por eso el pez no piensa, porque está metido, está inmerso en el agua. Nosotros somos seres humanos porque tenemos una pequeña distancia entre nosotros y el mundo. Yo estoy conmigo y a partir de mí me relaciono con el mundo. Soy esta psique, que soy yo mismo y que me pone una coma, una pausa en el acontecer de lo real. Hay una pequeña cesura entre mí y el universo. George Bataille pone un ejemplo que en su teoría del erotismo puede ser muy fuerte, pero es muy instructivo. Dice, nosotros nunca podemos hacer el amor como perros, nosotros humanos nunca podemos hacer el amor como perros, porque aunque estemos en una situación, digamos, en una borrachera atroz, todo el mundo hasta atrás, las cosas se dan, la cosa está así como terrible, rápido, se mete uno con quien sea, pero hay un instante, hay por lo menos un instante en que nos quitamos la ropa y nos imaginamos. No podemos hacer el amor con alguien sin imaginarlo, sin esa pequeña distancia.
Por más que lo intentemos, no podemos hacer el amor como perro. Estamos mediados con el mundo, tenemos una distancia. Conocer es siempre un asunto de distancia, porque los seres humanos tenemos una distanciación que nos define, porque tenemos esa pausa entre nosotros y el mundo, pensamos, tenemos tiempo para elaborar en nuestra mente una serie de conceptos e interactuar a través de ellos con el mundo. Lo nombramos, nos ocupamos el día de nombrar la pantalla, a la lámpara, a la alfombra, al techo, y entonces vemos techo, alfombra, lámpara. No vemos entidades que quién sabe qué sean, sino que las nombramos. Damos la pausa para nombrar y conocemos a distancia. Siempre conocemos con esa misma distancia. Así que la educación a distancia es la educación siempre. El problema con los dispositivos tecnológicos, con lo que solemos llamar más convencionalmente la educación a distancia, es que parecen plantearnos una doble mediación con el mundo. Digamos que yo aquí puedo ver el sillón que tengo enfrente, pero si estoy aprendiendo, y podría tener una experiencia directa del sillón, total, me aviento en el sillón. Pero si estoy aprendiendo, eh, digamos, una nueva materia, sillonología, a través de la pantalla, entonces tengo una doble mediación. Ya no me puedo echar encima del sillón, sino que lo que tengo es una representación gráfica del sillón y tengo una doble mediación. Estoy a distancia, pero no solo estoy a distancia, ahora estoy distanciado. Que se pueda conocer así, me parece que es totalmente posible. Hay problemas de traducción que seguramente irán viendo los compañeros conferencistas en estas 7 sesiones que vienen. Hay problemas de traducción, de isomorfismo, de cosas así. Pero bueno, se puede conocer. El problema es el otro. El problema es, ¿y por qué tendría yo ganas de conocer así un sillón? Digamos que es el mismo problema de por qué voy a pagar mi deuda dentro de un año, si no lo puedo ni imaginar. ¿Por qué voy a comprometerme a conocer un objeto que solamente veo en una pantalla? Si está lejísimos de mí, está tan lejos que está a 2 pantallas de distancia. ¿Por qué? La cuestión es, los objetos virtuales tienen la capacidad de reforzar mis pasiones como los objetos, digamos, reales, materiales. Si tengo el pagaré enfrente de mí, el pagaré refuerza mi obligación económica y les pague. Pero si lo que tengo es una cuenta ahí, unos números que aparecen en una pantalla, pues no estoy seguro de que esos objetos refuercen en mí las pasiones y mi compromiso y mi responsabilidad por conocer. Pensemos en todas las cosas que tenemos que aprender en pantalla, los continentes, las ciudades. Hombre, me encantaría conocer París, pero no estoy seguro que si veo todo un reportaje, un documental detalladísimo de París, me afecte en lo más mínimo. Puedo ver, puedo ver todas las ciudades en pantalla, puedo ver todos los documentales y todas las ciudades me importan exactamente un comino comparado con ver una ciudad. La clave, yo creo, para los epistemólogos que trabajan en educación a distancia es cómo le tienen que hacer para producir objetos virtuales que tengan la capacidad de ser símbolos que refuercen nuestras capacidades psíquicas y nuestras capacidades afectivas. ¿Por qué no lo pueden hacer normalmente? Bueno, porque en el afán didáctico y pedagógico, normalmente los objetos se presentan fragmentados. En la educación a distancia, suele ser, cuando menos es mi experiencia, se simplifica todo de tal manera que nada nos atrapa porque todo acaba siendo tremendamente simple. En el afán de que el conocimiento sea digerible, se trivializa, eh, se vuelve demasiado didáctico. Todo es didáctico, pero el mundo real no lo es. Las cosas son complejas. Y lo que tiene un símbolo, y ya con eso termino, un símbolo que refuerza nuestras capacidades, nuestras pasiones epistemológicas, lo que tiene un símbolo
es que también es un enigma, también es un misterio. No sé, tal vez en educación a distancia tenemos que ofrecer un poco más de misterio para que sea posible que nos virtamos en ello y seamos capaces de hacer en lo virtual lo que hacemos en el mundo real, meter lo que está fuera, adentro de nuestra psique y compartir con los demás ese mundo psíquico en el que espero que todos estemos habitando y no estemos instalados en este mismo momento en una esquizofrenia general. Gracias, eso es lo que les quería plantear el día de hoy. ¿Me leen? Muy, ¿cómo ¿Belín? ves, Evelyn? Qué Ah, interesante y cuántos cuestionamientos nos deja el doctor de la Fuente, porque aquí hay como mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y bueno, si creíamos que la virtualidad eventualmente pudiera ser mucho más real que la propia realidad, como que aquí hay cosas que tenemos que discutir, ¿no? claro. Yo con esto es como un gran trabajo pensar, doctor de la Fuente, en lo que nos dice usted de nuestras capacidades son limitadas con relación al tiempo y a la distancia, y estamos hablando de educación en la distancia y en el tiempo. Y ahí como que lo hacemos tan pequeños los límites como queremos o como podemos, pero bueno, viene esta otra parte de hasta dónde reforzar nuestras capacidades o habilidades psíquicas y afectivas para no caer en un espacio que no es cierto con relación a lo que estamos construyendo o viviendo, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que he platicado varias veces con la doctora Evelyn Elenes, porque ella estudia esas cosas, y ella me decía con razón que uno de los problemas de los que toman la educación a distancia es que están solos y es difícil mantener justo eso, la pasión por el conocimiento, porque en el salón de clases con el maestro, la presencia de los demás ayuda a eso, pero mantener la disciplina de estudiar cada uno en su propio tiempo, etcétera, implica, implica un esfuerzo psíquico muy importante. Y yo creo que con frecuencia los medios, las plataformas, los materiales que proponemos, no ayudan a eso. Ayudan a eso porque no cumplen esta función del objeto que decía Hume, esta función de acercar para que nuestra capacidad alcance hasta él. En efecto, una posición posible sería que los objetos virtuales son incluso más reales que los objetos reales. Y tal vez, pero el problema es que el objeto virtual acerca y aleja a la realidad al mismo tiempo. La acerca porque sí, puedo tener París aquí mismo enfrente de mi teléfono, ¿no? Pero la aleja porque lo que tengo es un código de París, una imagen de París. Tal vez la tecnología avance y pueda yo incluir olores, ruidos, y eso ayude un poco. Sí, y de hecho existe por ahí, por ejemplo, en realidad virtual, hay ejercicios y prácticas no muy ortodoxas en el sentido de sacarle, de explotar las virtudes de la tecnología y hacer sentir cosas, no sé si ustedes sepan que hay peleas en Estados Unidos y donde los peleadores, los luchadores se ponen cascos y guantes todo de realidad virtual y empiezan a luchar y entonces al final de cuentas es tan real o más real que la realidad misma que están viviendo que se infartan, se mueren y a uno de los dos tiene que morir. Entonces aquí lo interesante sería hasta dónde volver las bondades, las potencialidades de la tecnología, cómo estrechar esos límites entre estos códigos y esta realidad para poder no eh, eh, traicionar lo que es realmente la realidad de este código, porque este código es el que nos está poniendo on the edge, en el límite de las Sí, cosas, ¿no? sí, realmente son
El Es que maestro, un momento, el maestro Leobardo Rosas también tiene una intervención. A escucharlo y... Ya, bueno. Yo pienso aquí que hay varias cosas, nada más me voy a comentar dos. Una es esta cuestión del tiempo. Hay un gran problema respecto justamente a el conocimiento incluso cercano, ya no del conocimiento que tenemos a millas de distancia o kilómetros, o años luz, o el conocimiento que tenemos del tiempo hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado, sino incluso dentro de lo cercano es qué es lo que hace que nuestra conciencia pueda atrapar una realidad. Si vemos, por ejemplo, el tiempo corriendo, pues el tiempo se va. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que nuestra mente, nuestro cerebro, hablando de las dos partes, la parte biológica y la parte psicológica, atrape algo que está corriendo y que lo pueda mantener como idea? Porque si el río nunca es el mismo y nunca me puedo meter dos veces en el mismo río, de alguna manera, ¿cuál es el quantum de tiempo que hace que la conciencia pueda ver una imagen? Si la realidad está corriendo siempre. O sea, y eso por ahí creo que Guattari y Deleuze, que es la filosofía, hablan de que nuestro conocimiento detiene el tiempo de alguna manera. Pero bueno, pues no es tanto que lo detenga, porque sí, como que ya como criaturas naturales, estamos hechos, si así se puede decir, para tapar estos quantums de tiempo y hacerme la imagen de la ventana, del árbol o de las cosas, porque las podemos atrapar en ese quantum de tiempo en donde nosotros podemos decir que existen, ¿no? O que las podemos representar. Y bueno, igual en lo espacial, ¿no? ¿Qué tanto es lo cercano para que yo pueda decir que realmente percibo algo en lo que toco o en lo que veo que es como un tacto a distancia, ¿no? O lo que oigo como otro tacto a distancia, etcétera, ¿no? Entonces sí, como que esa situación de cuáles son esos quantums de tiempo y espacio en los que como sistema podemos nosotros tener la capacidad de atrapar, ¿no? Y luego otra, bueno, eso sería lo primero, ¿no? Y otro es el de qué es lo que perseguimos cuando conocemos. Si perseguimos realmente lo real o no estamos persiguiendo, porque cuando dejamos de ser exactamente, ¿no? Cierto tipo de seres apegados a la naturaleza, ya podemos decir que para nosotros lo real ya no es lo que buscamos, sino ya buscamos otra cosa que para nosotros es como la realización. Yo uso esa palabra, ¿no? De realización. Es decir, buscamos más que lo real, creo que buscamos lo que realizamos, ¿no? Lo que se puede realizar. Y de esta manera lo que podemos decir es, bueno, yo quisiera ir a Francia, pero a lo mejor porque yo estoy formado dentro de ciertos dispositivos que me han configurado para el gusto de ir a Francia, pero yo siento que puede haber otras gentes que los dispositivos que los forman digan, me interesa más ver lo que hay en una pantalla que lo que hay en una ciudad como Francia, ¿no? O sea, tal vez me interese más vivir el videojuego que ir a París, por ejemplo, ¿no? O a otro, o incluso me interesa incluso más que me representen planetas que no existen donde yo puedo vivir que ir realmente a planetas que existen. Entonces yo creo que los dispositivos, o sea, todo eso que nos dispone
para el conocimiento va viniendo con una conjugación de naturaleza, pero también de artificialeza. Y bueno, era nada más lo que quería decir. Y yo tengo un cuestionamiento más. El doctor Gerardo de la Fuente fue secretario particular de don Pablo González Casanova en su momento, quien inauguró el sistema de universidad abierta. También acaba de hablar de los sistemas según Niklas Luhmann. Como está configurado el sistema de universidad abierta y educación a distancia, en su origen, va encontrándose con abismos con respecto a las formas en que nos acercamos ahora. Ahora ya no se habla de esta forma de educación abierta y a distancia como sistema, sino como modelo. ¿Cómo cabría eso, ese aspecto de modelo, ese aspecto de que, por ejemplo, bueno, ya ese ideario de don Pablo González Casanova, del doctor Pablo González Casanova, ha sido pues removido y pues con respecto a sus orígenes, un poco de eso que nos pudiera platicar. Gracias. Ok, bueno, han sido preguntas muy difíciles las que hacen ustedes. Refiriéndose a lo que decía el profesor Leobardo, doctor Leobardo, es interesante, sí, porque cómo le hace la mente para hacer un recorte, ¿no? De la realidad. Bueno, es que es interesante, pero solemos creer que nuestra percepción es una percepción así, recortada. Recordando lo que dice de Deleuze y Guattari, no, ¿cómo le hacemos para pensar eso? Es una percepción muy aristotélica. Aristóteles pensaba que cuando vemos el mundo vemos sustancias, entidades que están formadas por materia y forma y que están más o menos bien delimitadas. Así tengo el sillón es una sustancia, la jarra que tengo es una sustancia, la pantalla es una sustancia. Cada entidad que pueda delimitarse más o menos con claridad es una sustancia que está formada por materia y forma. Esta visión aristotélica es la que pensábamos hasta hace muy poco que era nuestra visión, pero gracias al cine, que es el gran argumento de Deleuze, sabemos ahora que no es así, que de hecho no percibimos así, que lo que percibimos es más bien cinematográfico, que voy caminando, por ejemplo, y todos los seres que están viniendo hacia mí vienen y van pasando. Todas las cosas devienen otra cosa. Nuestra percepción es una percepción heraclítea. En efecto, todo es un río que está pasando. Volteo para acá y como en el cine una caseta de teléfono se convierte en un señor que se está cambiando, se convierte en un edificio, se convierte en un río, se convierte en otra cosa y yo veo ya el cine y no me espeluzno y lo puedo vivir con toda tranquilidad. Todo se convierte en otra cosa. Pero así es mi vida, así es todo. Volteo y el librero se convierte en pantalla, se convierte en la puerta, se convierte en todo. Esa es nuestra percepción. Así es la percepción, pero para saberlo tuvimos que llegar hasta el invento del cine. Lo otro, los recortes son lo que no es nuestra percepción. Y la humanidad trabajó mucho para eso. ¿Cómo se hizo? A través de representaciones materiales, de las herramientas y de las representaciones. Fue porque fuimos capaces de copiar, de hacer un cuadro de un lago que pensamos que existía el lago. Es al revés, son nuestras construcciones las que nos hicieron creer que así percibíamos, como nuestras percepciones, como nuestros cuadros. Pero percibimos de otra manera. Yo creo que por ahí iría una cosa. Y lo que dice de los videojuegos es también muy, muy importante. En efecto, la realidad virtual puede ser absorbente y podríamos llegar a la conclusión de que prefiero estar en la realidad virtual que estar en otro lado. Esa es una variante. Esa es una variante del primer problema que planteaba yo. ¿Cómo se pasa el yo al nosotros? ¿Cómo sé
que lo que está en mi adentro esté en tu adentro? ¿Cómo hago para meter lo de afuera en mi adentro? Bueno, una solución posible es que yo me meta en lo de afuera. Que yo me vierta en mi afuera. Y si hago eso, está bien, pero entonces estoy otra vez en una variante de la esquizofrenia. Cada quien en su mundo. Y es una posibilidad. Yo decía Luhmann nos lo plantea realmente como una posibilidad y él hace todo el estudio de la sociedad así. ¿Qué pasa si los sistemas psíquicos no se comunican? Pues que todos estamos instalados en su mundo particular y tenemos una diversidad de mundos. Y así, en el videojuego es el extremo de eso. Cada quien instalado en su mundo particular. E incluso si hay otros jugadores, porque cada uno juega en su mundo particular también. Ahí tendríamos, creo que Miguel Ángel Pérez Álvarez va a hablar un poco de esas cosas de videojuegos y eso. Pero en efecto ahí uno siempre está mediado por la máquina y no hay manera de salir de su propio mundo. No se puede pasar del yo al nosotros en el juego, creo yo, como yo lo veo. Y es una posibilidad civilizatoria muy, muy fuerte. En fin, de lo que dice Evelyn, yo creo que la cuestión de la educación a distancia está pasando por un momento crítico porque, en efecto, como lo podemos comprobar por la pandemia, necesitamos ahora entrar a ese tipo de mediación a distancia, mediación tecnológica, mediación virtual, y no es que queramos o no, ya está. Pero la diferencia con el proyecto que yo creo pudo haber tenido González Casanova en la cabeza, por ejemplo, es que él quería que esta mediación fuera una mediación de carácter más bien público, fuera una mediación social, pero específicamente no fuera una mediación comercial, privatizadora. Y lo que está en juego ahora es eso. ¿Cómo vamos a hacer para que la educación a distancia, que ahora se va a generalizar, no se convierta en una mercantilización general a distancia? Que ya empieza a suceder. Esta misma plataforma en la que estamos manteniendo esta conversación hoy es una plataforma mercantilizada privada. No sé, el reto para la universidad, para la Cuallet, para todos nosotros sería, ¿cómo le hacemos para producir dispositivos tecnológicos que no estén privatizados, que sean de acceso común y que podamos construir entre todos? Me refiero no solo a los contenidos de los cursos, me refiero a las plataformas mismas, a Zoom, a Meet, a todos estos dispositivos. Yo creo que esa cuestión es crucial en el aquí y ahora, y creo que la Cuallet pues debería, en todas las cosas maravillosas que hace, que son impresionantes, el Coursera y todos estos cursos, estas cosas que hacen, tendrían que incluir ese aspecto de la crítica a la educación a distancia en la misma presentación que se hace para que podamos preservar un espacio de lo público en estos nuevos dispositivos, en estas nuevas esferas de convivencia virtual. Gracias, doctor. El doctor Enrique Ruiz Velasco le quiere preguntar algo. Sí. No, qué interesante, doctor. ¿Cómo hacer para que la epistemología realmente se vuelva un ejercicio libre y que no tenga esos efectos concretos que se manifiestan en la forma en que enseñamos o en que aprendemos? Porque sí hay como una carga muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que los que estudiamos epistemología, cuando menos en el ámbito en el que yo me veo, que es en la Facultad de Filosofía, con los filósofos, tenemos el grave problema de que estamos muy separados, muy lejos de las personas que están produciendo los conocimientos realmente, de los científicos, pero también de los tecnólogos que están haciendo de estos códigos sistemas que son capaces de producir nuevos conocimientos y cosas así. Yo creo que eso es el obstáculo principal, que no tenemos esa interacción. Si las tuviéramos, yo creo que para todos, para ustedes y para nosotros, sería mucho más enriquecedor. Podríamos alcanzar lo que usted dice, doctor, esta libertad epistemológica, epistémica, ¿no? Para crear cosas nuevas, en fin.
pero estamos atrapados todavía por el momento en nuestras disciplinas, en nuestras instituciones, y no nos queda mucho tiempo, tenemos que lograr romper esas barreras, ¿no? Gracias, doctor. Evelyn, tu micrófono. Muchas gracias, doctores, doctor Gerardo de la Fuente, por acompañarnos, doctor Ruiz Velasco, por hacernos el favor de abrir este ciclo de conferencias. Pues nos estamos abriendo ante el cuestionamiento, ante la problemática que se divide en dos aristas, ¿no? La necesidad comercial, la necesidad de llegar a un público más amplio, y por otro lado está la necesidad de mantener pues la, la capacidad de transmitir, generar conocimiento, preguntarnos cómo se da ese conocimiento desde este sistema de universidad a distancia que estamos trabajando justamente. Y pues justamente también el doctor Gerardo de la Fuente, al hablar de que los epistemólogos pocas veces tenemos el contacto con tecnólogos, pues aquí el doctor Enrique Ruiz Velasco, como un experto tecnólogo, pues ha abierto esta presentación y pues entramos en un debate que pues esta es la primera sesión. Espero que muy pronto el doctor Gerardo de la Fuente nos vuelva a acompañar para enriquecer esto. Ahora nos avisó que se va a ir pronto y pues muchísimas gracias. No sé si quieran concluir pues diciéndonos algo. Yo quería agregar ante el planteamiento, si es posible todavía de tiempo. Sí, Sí, el doctor Víctor Sánchez Sí, quiere hacer una sí, intervención. sí, ¿Es posible? sí, adelante. es rápida también. Pues ya lo que que se ha mencionado, ¿no? En cuanto a la cuestión de lo público y de lo privado, y de cómo yo también creo que hay otro aspecto que es también importante, puesto que la educación se hace también sobre no sé, una cierta imagen del mundo que ha cambiado y que a veces estamos respondiendo sobre algo que ya no funciona. Por decirlo, en las profesiones que se están dando ya no están funcionando, y creo que también se requiere una nueva relectura de lo que se piensa que tendría que ser la educación, con todos esos aspectos que se han señalado de cercanía y de lejanía que se puede tener. Creo que además falta una nueva relectura de la realidad, que de alguna manera con lo que está pasando nos están dando indicaciones de que efectivamente esas representaciones de la educación que teníamos ya no corresponden con la que se requiere ahorita. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Doctor Germán, sí, así es. Así es. Pero bueno, es una agenda grande la que tenemos enfrente, ¿no? Uno de cuyos puntos es exactamente ese, los campos de conocimiento y los perfiles, los tipos de sujetos a crear, si es que aún son sujetos, pues todo eso tenemos que pensarlo, pero el problema es que tenemos que hacerlo ya muy rápido, tenemos que hacerlo sobre la marcha. Pero tiene Es usted, muy grande y complejo. sí, tiene usted toda la razón, así es, claro. La doctora Abigail nos dice que todo lo que ha trabajado a lo largo de esta presentación tiene que ver también con lo que abordan Berger y Lockman. Sí, sí, así es, desde luego, desde luego. Es todo un universo que, bueno, no puedo no abarcarlo todo, pero tienes toda la razón, doctora Abigail, ciertamente. Y el doctor Francisco Javier Ortiz dice, saludos doctor de la Fuente desde Chihuahua, como siempre muy interesante y agradable su manera de introducirnos a la epistemología y a los problemas filosóficos en general. Muchas gracias. Gracias, Francisco, muy amable.
Ana González nos dice, excelente conferencia, mis felicitaciones. Gracias. Bueno, pues sí, nos ayuda a cerrar esta conferencia, doctor Ruiz Velasco. Pues bien, doctor de la Fuente, ha sido realmente un placer, nos ha dejado muy motivados, ha sido una gran iniciación de este ciclo de conferencias en donde muchos de los que trabajamos en Acuayed y otros colegas de otras dependencias educativas estamos muy interesados en este proceso justamente de epistemológico, de educación a distancia, cómo tiene que darse, cómo lo tenemos que encarar y cómo tiene que ser resuelto. Y lo que dijo usted desde un principio a mí me parece sensacional, su nivel de expresatura para poder, ponernos a todos los que no somos filósofos y que no hemos pensado de esta manera, el planteamiento de los problemas tan fuertes que tenemos y que se ven, yo los veo de otra manera ahorita, con su intervención y con sus conocimientos. Pues muchas gracias. Nosotros, usted sabe, es un ciclo de conferencias de 7 intervenciones académicas y yo creo que se van a complementar y al final vamos a tener cosas muy interesantes y nos gustaría, bueno, en un momento después, digamos, o por allá, pues volverlo a invitar, doctor, para seguir abordando y avanzando en estos temas tan importantes y sobre todo que usted fue de los pioneros junto con el doctor González Casanova para mover la educación en otro sentido y de otra forma. Y yo digo maravillosa porque hay muchas problemáticas y justamente cuando hay problemas hay tela, pero yo también veo que hay tela de donde cortar y que entre todos podemos conformar, como dice usted, esas comunidades de aprendizaje que quieren aprender y esas interacciones que no se han dado entre filósofos, entre tecnólogos, entre desarrolladores, entre científicos que tienen muchas cosas, pero que lo están viendo todo de manera dispersa y extrapolada y nada en un sentido de entre todos podemos saber más cosas y avanzar de una manera mucho más interesante. Pues nuevamente, qué maravilla conocerlo, su nivel de expresatura a mí me dejó bastante complacido y yo creo que también para los compañeros y le agradecemos enormemente, doctor de la Fuente, y ya tenemos la oportunidad de hacerle llegar su reconocimiento y gracias por atender a esta comunidad que quiere aprender junto con usted cosas tan importantes como lo que implica la importancia de la epistemología, como yo lo decía en un principio, no únicamente para ese tipo de cosas, sino desde cómo somos y qué hacemos y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y ya estaremos viéndonos muy pronto junto con toda la comunidad que esa tarde hizo un esfuerzo para acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Evelyn, de veras, por este acierto de permitirnos conocer desde otro punto de vista la tecnología que no es únicamente herramientas que se deshacen, sino que tiene justamente la tecnología, al igual que los procesos de enseñanza-aprendizaje, dimensiones epistemológicas, y aquí está un ejemplo clarísimo de lo que es esto, ¿no? Cómo empatar las dimensiones epistemológicas tecnológicas de la propia tecnología con las dimensiones epistemológicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí tuvimos un gran ejemplo con lo que nos mostró, con la cátedra que nos dio esta tarde el doctor Gerardo Lafuente. Pues muchísimas gracias y estamos de esta manera, aunque sea virtual, pero ya veremos que va a ser más pronto de lo que pensamos. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente, doctor de la Fuente. Gracias, Evelyn, y gracias, colegas, queridos colegas de la Acuayed y de otras instituciones educativas. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta